Y las dos sesiones pasadas abordamos lo que correspondió al modelo de sustitución de importaciones, que se caracterizó por emprender lo que se conoce como el proceso de industrialización, ¿sí? Con miras justamente a reducir las importaciones, ¿verdad? Desarrollar una industria, fortalecer una industria interna, y de la mano iba justamente con un impulso del sector primario, particularmente en los primeros años. Vimos, digamos, las principales características de este modelo, pero también así de qué manera en específico benefició, o no del todo, ¿verdad? O digamos, no en su totalidad, pues al sector productivo, ¿no? Y cómo ya finalizar de este periodo largo, porque fue un modelo que prevaleció por bastantes décadas, de 1940 hacia finales de los 70, bueno, cómo enfrenta, digamos, una serie de restricciones, de problemáticas que se vieron reflejados, obviamente, en indicadores económicos pues, desfavorables, ¿no? Me refiero a que resultado del deterioro, por así decirlo, de este modelo, pues se concluyó en la famosa crisis de la década de los 80, ¿no? Por la cual se conoce como la década perdida, en la cual pues naciones como la nuestra, también así otras de América Latina, pues cayeron en un endeudamiento, ¿no? Importante, derivado obviamente del déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal que fue atribuido justamente a que la base de este modelo altamente proteccionista e intervencionista, pues fue en gran parte la inversión pública, ¿no? Acompañada obviamente del sector privado. Eso recuerdo que lo comenté cuando abordábamos inicialmente, ¿no? Implicaba el desarrollo de esta industria y también así del sector agropecuario, pues una gran inversión por parte del Estado, ¿no? A través de los programas, los subsidios, los apoyos directos, la creación de empresas que pertenecían al Estado, ¿sí? Para dar apoyo a estos sectores, ¿no? Pero que también iba de la mano, acompañado, digamos, del apoyo del sector privado. Entonces, se decía que derivado justamente de este modelo que tuvo una carga sobre el presupuesto importante, pues se había generado este déficit, ¿no? O sea, mayor gasto del que recupera el Estado, y eso había incurrido justamente en caer en endeudamiento, ¿no? El endeudamiento obviamente se contrae con el sector privado, ¿no? A través de las instituciones financieras, ¿no? Y entonces eso había agravado la situación internamente, ¿no? Había paralizado la economía, además, aunado a ello, en esa última década, digamos, del modelo de sustitución de importaciones, se combinó una serie de indicadores, como fue este tema de la inflación. Recuerden ustedes que en los primeros años de este modelo fue un indicador que buscó el Estado mantener, ¿no? O sea, evitar que se dieran procesos inflacionarios, pues fue una situación, digamos, que no se pudo contener, particularmente en la segunda fase de este modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Influyeron varias cuestiones, ¿verdad? Una de ellas fue en el tema agroalimentario. ¿Sí? Recordaremos que en la segunda fase del modelo de sustitución, pues obviamente el tema de la producción de alimentos, ¿sí? Empezamos a tener problemas de abastecimiento, ¿no? Debido a que hubo una reducción de la producción que se lograba, ya no era la misma que a principios de ese modelo, y que eso requirió justamente desde ese momento la importación de algunos granos, ¿no? Cuyos precios ya en el mercado obviamente se determinaban por principio de oferta y demanda, ¿no? Ya no era un precio que interiormente se iba a determinar, ¿no? A través de por ejemplo, hablando de los granos básicos, no se iba a determinar por los precios de garantía, ¿no? Sino que ya iba a fluctuar de acuerdo a la oferta y la demanda. Y eso obviamente pues afectó, ¿no? Porque si ahora dependíamos de comenzar a traer de fuera, estábamos vulnerables a esa variación de los precios,
¿no? Lo cual generaba que internamente pues, el valor de sus precios podría subir y además subir todo aquello ligado a esos granos básicos, ¿no? Al maíz, todas las industrias que se desarrollan a partir de ese cultivo, del trigo, etcétera, ¿no? Entonces, se generó, digamos, una cadena, ¿no? Inflacionaria, que obviamente eso también afectó, digamos, al nivel de vida de la población en general, ¿verdad? Un proceso inflacionario, pues, afecta por el poder adquisitivo. Si los salarios no incrementan en el mismo nivel que el efecto inflacionario, ¿verdad? Pues entonces el bienestar se va viendo afectado, ¿no? El nivel de ingresos y el poder adquisitivo. Entonces, todos esos elementos, digamos, se fueron combinando, no solamente la crisis que se vivía en el sector privado, ¿no? Con este tema de los pequeños productores, los campesinos que se habían visto en cierta medida marginados de ese avance, de ese crecimiento o desarrollo en el sector productivo, sino que además la economía en general estaba atravesando por una situación complicada, ¿no? También les comenté que en esa última fase del modelo, por ejemplo, se enfrentó, que eso también agudizó este tema de la inflación, fue el tema del incremento de los precios, ¿no? La crisis del petróleo de principios de los 70, ¿no? Que si bien por un lado, por ser exportadores, en ese sentido, podríamos decir favorece, pero el tema es que también somos dependientes en otros productos, en otros bienes del exterior, ¿no? Y una crisis del petróleo que lleve a incrementar los precios, ¿no? Eso está generando también un incremento de muchos otros productos, incluso el tema de los productos agropecuarios, pues lleva a un incremento, ¿no? de los mismos. En ese momento en el que nosotros pues ya no estábamos abasteciéndonos de la producción nacional, ¿no? Entonces se combina una serie de factores internos que ya traíamos arrastrando, digamos, derivado de las políticas, de las acciones que se emprendieron en este modelo, aunado con lo que ya se estaba gestando, digamos, a nivel internacional, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, entender los procesos que vivimos, ¿no? Como los que vivimos actualmente, ¿no? En vísperas de las elecciones. También hay que entenderlos, reflexionarlos a la luz también de lo que está ocurriendo fuera, ¿verdad? Porque vamos a encontrar una conexión bastante importante, ¿no? Bien, entonces llegamos en ese periodo, ¿no? En el que atravesamos por una crisis, ¿no? Crisis económica que paraliza la economía, una crisis de endeudamiento, ¿no? De igual manera, pues que necesitábamos sanear, ¿no? Restablecer, digamos, ese equilibrio de la economía. Y es justamente en ese momento en el que se presenta, digamos, este nuevo modelo, ¿no? Económico, que hoy en día también, constantemente, no hoy en día, en los últimos años, se ha venido ha sido muy referido, vaya, ¿no? Es el tema del neoliberalismo. Es un modelo que se ubica en nuestro país, en naciones como, de países en ese momento, digamos, definidas como subdesarrolladas, ¿no? Que se implementa en esas naciones, ¿no? Se implementa justamente, habría que entender, o sea, bajo qué condiciones, ¿no? O por qué no había otra alternativa, ¿no? Una economía mixta, o sea, veníamos de un modelo, repito, con ciertas características, ¿no? Que si bien ya la última fase ya venía cambiando, ¿verdad? Se venía modificando, pero inicialmente el modelo tendía hacia una economía más cerrada, ¿no? En términos de ser proteccionista, de desarrollar la propia industria, de reducir importaciones, ¿verdad? De crear un mercado interno, de que el Estado iba a ser rector de la economía. Y entonces comenzamos a girar, ¿no? A orientarnos, digamos, hacia otro modelo, ¿no? Que es justamente el modelo que se define como capitalista fase neoliberal, ¿no? El capitalismo en sí pues se ha instalado en el mundo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ha transitado, digamos, por etapas que se diferencian por el tipo de políticas que se implementan, ¿no?
En algún momento un poco mayor participación del Estado, ¿no? Cuando fue este periodo previo al periodo que estamos nosotros analizando, ¿no? De los 30, por ejemplo, cuando surge esta teoría keynesiana, perdón, en el que se decía, bueno, que el Estado tendría que tomar más protagonismo, ¿no? En la parte económica, ¿no? Posteriormente cambia, ¿no? Y bueno, me refiero a que, hablando en términos del modelo capitalista, ¿no? Instaurado a nivel mundial, ha venido cambiando, digamos, su implementación, ¿no? Por así decirlo. Por eso es que se conoce este periodo ya, y algunos lo nombran modelo neoliberal simplemente, ¿no? Y otros modelo capitalista en esta fase, ¿no? Neoliberal. Entonces, comento porque hoy en día, ¿no? Se hace mucha referencia por la actual administración, ¿no? Y bueno, en otros ámbitos también de académicos de la investigación, siempre se hace referencia al modelo neoliberal, ¿no? Instaurado en naciones como la nuestra en ese periodo, ¿no? En la década de los 80. Pero, ¿en qué consiste? O sea, cuando hablamos del neoliberalismo, ¿a qué nos referimos? ¿No? Porque de repente parecería que hacemos uso muy cotidiano, ¿no? de ese término, ¿no? Uno lo escucha hasta en las propias noticias, pero ¿a qué nos hace referencia? ¿No? Para luego ya trasladarnos hacia ese periodo, ¿no? de la historia y entender cómo es que se dio la implementación de estas políticas, pero además lo que es de nuestro interés, ¿no? Es ver cómo impactó justamente, no a toda la economía, ¿verdad? Sino a un sector en específico, que es el sector agropecuario, ¿no? Y bueno, dentro de este modelo también habría que entender que hay por ahí algunas modificaciones que se hacen, entre ellas la modificación del artículo 27, que es el artículo que les solicité revisar, ¿no? Sobre el cual respondieron las preguntas, que están, digamos, enmarcadas ya dentro de este contexto de este nuevo modelo, ¿no? Además del neoliberalismo, ustedes lo vieron en historia, ¿no? En historia 2, si no mal recuerdo, abordan el tema, ¿no? Entonces, aquí sí quisiera escuchar de sus participaciones, comentar, o sea, ¿qué caracteriza el neoliberalismo? Y a lo mejor entendiendo características de este modelo, pudiéramos ver en comparación, ¿no? Con el modelo anterior y poder identificar quizá algunas diferencias, ¿no? Entonces, pues daría tiempo a las participaciones. Yo esperaría que fuesen voluntarias, ¿verdad? Y que no tuviera que recurrir aquí a la lista que me aparece en el Teams. Cuando hablamos de neoliberalismo, ¿a qué nos referimos? A ver, no veo participaciones voluntarias, voy a tener que ir a la lista. A ver, se encuentra Carlos Andrés. O bueno, sí se encuentra porque está conectado, ¿verdad? Pero si nos escucha Carlos Andrés, ya ahora se desconectó Carlos Andrés. Bueno, hola. Sí, Irving. A mí me gustaría participar. Ah, perfecto, adelante, Irving. Bueno, el neoliberalismo fue una forma de gobierno o una doctrina política, si le queremos llamar, específica de nuestro país, donde si le prestamos atención al nombre, podemos entender como a qué se refiere. Neo, ¿no? Como de nuevo, y liberalismo. Bueno, neo es algo que realmente no lo es, ¿me entiendes? Entonces, era un liberalismo falso. Fue una época en la que el gobierno alentaba un liberalismo que era falso realmente y que fue caracterizada por muchas cuestiones, decisiones políticas muy controversiales en general para la población, hablando de México, la población mexicana, que se ha visto mucho como errores o incluso robos, problemas. Bueno,
todo esto fue caracterizado específicamente por un partido político, quien fue con el que se inició, en este caso del PRI, ¿verdad? Hasta, bueno, que se puede incluir a algún otro partido, como lo fue el PAN. Se considera que terminó este periodo de la política mexicana justamente cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al cargo de presidente, ¿no? Y incluso le puso un nombre de la Cuarta Transformación, o la Cuarta T. Bueno, el neoliberalismo realmente es algo a la vez complejo, pero a la vez fácil de definir. Pues lo podríamos decir como que fue un gobierno que apoyaba una libertad económica y un libre mercado, más dejando de lado la época de la cual hemos estado hablando, donde se buscaba, ¿no?, que México, el país, fuera autosuficiente, ¿no?, con distintas estrategias que hemos estado abordando. Pues ahora aquí era abrir las puertas, era ir con el mundo, incluso uno de los íconos, ¿no?, del neoliberalismo es el Telecán, por ejemplo, ¿no?, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que si bien son decisiones o cosas que se pueden ver de una manera positiva por lo que involucraría, realmente lo que trajo consigo muchas de estas cosas y lo que viene de trasfondo es lo que ha hecho que este periodo sea tan criticado y tan, en cierto punto, odiado por la población mexicana, por la mayoría de la población mexicana, ya que este gobierno, que ha durado años, no es simplemente de un sexenio, se veía o se caracterizaba por, si bien traía beneficios, pero para un sector de la población muy pequeño, que era prácticamente el sector privilegiado, el de la oligarquía, quienes se veían muy beneficiados con este sistema político, sin en cambio, pues toda la demás población, que pues estamos incluidos nosotros, eh, se veía algo desfavorable, ¿verdad? Bueno, esto es más que nada, intenté que al inicio fuera como lo que es, ¿no? O lo que oficialmente es, y lo demás pues fue ya lo de trasfondo, lo que muchísimos conocemos, hemos visto o hemos estudiado. Uh-huh. Okay. Muchísimas Muy bien. gracias. Sí, gracias, Irving. Me pareció muy bien la intervención. Yo creo que nos dio varios elementos, Irving. Efectivamente, habla de que teóricamente, ¿no?, diríamos el neoliberalismo que surge en los 70, ¿no?, como una teoría económica justamente que implica una extensión realmente de lo que es el liberalismo económico, ¿no?, del libre mercado, del establecimiento de una estructura de mercado, perdón, de una economía de mercado como tal, ¿no?, el establecimiento, es esta idea justamente de libre intercambio, ¿no? O sea, de tener una economía con mayor apertura hacia el exterior, y que para ello obviamente se requerían de implementar una serie de medidas, de políticas, que obviamente iban a ser diferentes pues a lo que veníamos, ¿verdad?, del modelo que veníamos, que tenía una lógica contraria, ¿no? Era un tanto más proteccionista, ¿no?, de limitar justamente esta vínculo hacia el exterior, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? El neoliberalismo es como tal la extensión del liberalismo económico, ¿no?, de la economía del mercado. Ahora, ¿cuál es una de sus premisas, por así decirlo? Pues justamente la participación mínima del Estado, que justamente ahí también nos marca una diferencia respecto del modelo anterior, ¿no? O sea, para que haya esta libertad, implica pues que el Estado, que era rector en el modelo anterior, pues reduzca su protagonismo, ¿no? Y que entonces ahí, ¿quién entra? ¿Quién suple, por así decirlo, el papel entonces que venía jugando el Estado, particularmente en la economía, ¿no? ¿Qué otro actor surge con mayor peso? Pues el sector privado y sobre todo el capital financiero, ¿no?
Entonces, que empieza justamente a cubrir esos espacios en los cuales el Estado pues se iba replegando, repito, particularmente en la economía, ¿no? Déjenme ver aquí, no sé si en el chat pusieron alguna participación. Citlali Abigail dice, yo pienso que en el neoliberalismo está disfrazado con su supuesto impulso al estado de bienestar, a limitar la participación del Estado y ponerlo en manos de particulares, lo que hace un momento se comentaba. Da como resultado unos objetivos que también son particulares, por lo que el pueblo mexicano se deja de lado por fines plenamente capitales, ¿verdad? Es algo que ha sido fuertemente criticado, ¿verdad? Y también lo comentaba Irving hace un momento, ¿no? Cuando se hace referencia del neoliberalismo, justamente es que es a él atribuido, no al modelo en sí, ¿no? Y a su implementación, más que en esta parte teórica, ¿no? Sino ya en la implementación, lo que observamos, lo que vemos, decía hace un momento Irving, es justamente esta desigualdad, ¿no? Que se ha generado, esa marginación de ciertos sectores en los que vamos observando que se va ampliando cada vez la brecha entre gran parte de una población, ¿no? Que carece, que tiene carencias, que tiene ciertas restricciones a ciertos servicios, ¿no? Los niveles de pobreza se han agudizado en muchos países y además dentro de esos países en muchas regiones, ¿sí? en el que ha generado, digamos, este crecimiento, ¿no? Al cual, digamos, el neoliberalismo le apostaba, ¿no? Un desarrollo, un crecimiento, pero que en la realidad, ¿no? Observamos que no está al alcance de toda la población, ¿verdad? Viéndose efectivamente favorecidos, como hace un rato comentaba Irving, pues a cierto sector, ¿no? Y esto ocurre muchas veces porque el neoliberalismo, bajo este planteamiento, ¿no? que lo fundamenta, ¿no? Esto del libre mercado, esto del desarrollo, crecimiento de los países a partir de esta mayor liberalización económica, se distorsiona, por así decirlo, ¿sí? Cuando se vincula también con sistemas políticos, ¿no? Que han carecido justamente de este elemento democrático como tal, ¿no? Y al contrario, pues lo que también, y por ahí hay varios investigadores, ¿no? Que han abordado este tema, ¿no? Altamente corrupto, ¿no? Y entonces eso ha favorecido justamente lo que hace un momento comentaba, ¿no? De que dentro de esta idea, ¿no? De mayor crecimiento, de mayor apertura comercial y demás, pues que ciertos sectores obviamente se hayan venido posicionando, ¿verdad? Y favoreciendo, pues, sobre, digamos, los intereses en realidad de la población en general. Movidos, obviamente, también por un elemento importante, ¿no? Digamos, un actor importante que es justamente el capital financiero, ¿no? Lo que hace, lo que comenta justamente aquí Citlali, ¿no? Es justamente la imposición, ¿no? Como tal, de los intereses de lo que es el capital, los capitales, ¿no? Sobre justamente el interés social, ¿no? De la población en general. Y es ahí justamente donde comienzan a generarse una serie de problemáticas, ¿no? Que a la fecha muchas de ellas se han venido agudizando y de ahí surge justamente esta fuerte crítica. Pero antes de llegar, digamos, porque lo vamos a ir viendo más adelante, a cómo se ha venido generando, digamos, ese impacto desigual o esos efectos negativos, habría que entender también, o sea, por qué se implementó en nuestro país, ¿no? Y bueno, y en qué consistió así con políticas muy específicas, ¿no? Que nos permitan sí tener una mayor claridad sobre si pudo haber favorecido o de lo contrario afectado, ¿no? Negativamente a ciertos sectores, pensando en el sector agropecuario, ¿no? Entonces, nos regresaríamos ahora sí un poco hacia ese momento, ¿no? Los 80, la década perdida, el endeudamiento, el déficit, la crisis por la que atravesábamos, pero además una crisis que a finales de los 80, ¿no? Se agudizó porque fue una crisis también política, ¿no? Se acordarán este tema, bueno, se acordarán en términos de lo que habrán revisado en la historia, ¿verdad? Pues porque no
muy seguramente no habían nacido, ¿no? Pero en los 80, ¿verdad? México también atravesaba por una crisis política importante, justamente derivado de este tema de la reelección que se da en el 88, la caída del sistema, etcétera. Bueno, pues que en realidad llegó un gobierno que no estaba reconocido como tal, sobre todo a nivel de la población, ¿no? Entonces, además, también estaba atravesando por una crisis política, sin obviamente hablar de la crisis ya social también que se veía, pues, por la propia inestabilidad y la crisis y el incremento de precios y demás, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se presentaba para el país en ese momento? ¿A qué había que recurrir? Considerando también lo que se vivía a nivel internacional, ¿sí? Ubiquémonos en los 80, ¿sí? Todavía estamos en un periodo de Guerra Fría, quizá ya en los últimos años, ¿verdad? Hasta la caída de la URSS, ¿no? En los 90, pero ahí seguíamos bajo este contexto, ¿no? Y recuerden ustedes que este contexto, además de que consistía en una serie de guerras que se libraron en algunas zonas, ¿no? Estratégicas por el tema de los recursos, ¿no? Pues también así había cierta tensión, por así decirlo, ¿no? En aquellas regiones, en aquellos países que se consideraban de influencia, ¿no? De las dos grandes naciones en disputa, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? Obviamente con la cercanía de una de esas potencias, Estados Unidos, ¿no? Se ubicaba dentro de esa zona de influencia, ¿no? Digamos, dentro del bando de los así llamados países occidentales, ¿no? Y entonces eso, pues obviamente implicaba no solamente una injerencia, si bien no militar, como sería en otros países, ¿no? Por ejemplo, de Sudamérica, pues sí una influencia política y sobre todo económica, ¿no? Y entonces en ese momento, frente a esa gran lucha, ¿no? Entre el capitalismo y el socialismo que representaban estas dos grandes potencias, ¿sí? Pues los países del occidente, ¿no? Frente a esa crisis que ya estaba presente en estas países que eran de zona de su influencia, pues obviamente dirigieron hacia esos países una serie de políticas, ¿no? Que de entrada, ¿no? Lo presentaban como la posibilidad, pues justamente de enfrentar la crisis, ¿no? De dar solución a la crisis. Porque también habría que pensar, ¿verdad? Que esas naciones, pues además ya eran naciones fortalecidas, ¿no? O sea, ya habían dejado mucho tiempo atrás este tema de la reconstrucción, particularmente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Las grandes naciones, ¿no? Reino Unido, ¿no? Pues ya habían dejado atrás este tema y obviamente se habían volcado en desarrollar la industria, ¿no? Sobre todo la producción también de alimentos. Y entonces eran naciones que ahora buscaban hacia afuera, ¿verdad? Expandir sus mercados. ¿Y quiénes iban a ser esos grandes mercados potenciales para esas naciones? Los países subdesarrollados, los que en ese momento estaban atravesando por una crisis. Y entonces en la década de los 80 surge una serie de propuestas que se concentraron, digamos, en lo que se conoce como el consenso de Washington, ¿no? Que son una serie de políticas propuestas por economistas británicos, ¿no? En el cual decían que eran la fórmula, digamos, ideal, pues, para que los países sumergidos en esta crisis salieran a flote, ¿no? Y entonces eran 10 puntos, son conocidos el consenso de Washington por ser 10 puntos, que son 10 políticas así muy puntuales, sobre lo que tenía que corregir estas naciones para salir avantes de la crisis por la que atravesaban, ¿no? Tenía que ver con políticas fiscales más por decirlo así, o sea, tener una mayor disciplina fiscal, o sea, respecto al pago de impuestos, ¿no? Lo fiscal tiene que ver con la política de impuestos, ¿no? Más estrictos, ¿no? Recuerden ustedes que en el modelo anterior, ¿no? Parte de estos apoyos
que proveía el Estado, pues era justamente este tema en lo fiscal, sobre todo para las empresas, las industrias, pues eran un tanto más flexibles, ¿no? Pues aquí era endurecer esas políticas, ¿no? Tenía que ver con el tema de ya no controlar el tema de las tasas de interés, ¿no? Del tipo de cambio, ¿no? O sea, todos estos elementos que el Estado controlaba a través de las instancias, ¿no? El Banco de México, etcétera, que establecía este control sobre estos indicadores, ¿no? Entonces, lo que entre las políticas, ¿verdad?, que se buscaban implementar, o que proponían, digamos, que se implementaran, era justamente reducir el papel del Estado en estas cuestiones, ¿no? Que en realidad tendría que definirse simplemente por la oferta y la demanda. Este tema de la inversión extranjera, ¿no? O sea, la idea de la apertura, este tema de aperturarse hacia el exterior, pues no solamente para el intercambio de mercancías, ¿no? Sino también de capitales de inversión, ¿no? Entonces, una también de las propuestas era justamente mejorar las condiciones, ¿no? Regular el tema o más que de regular, era desregularizar el tema de la entrada de inversión extranjera, ¿no? O sea, quitar esos candados que existían. El tema, obviamente, del comercial, ¿no? El de la apertura, que también era pues, la liberalización económica. Entonces, son 10 puntos, ¿no? En los cuales se centraba, digamos, la propuesta, ¿no? Que se conocen como la Escuela de Chicago, ¿no? Economistas como Milton Friedman, quienes fueron los propulsores, digamos, de estas políticas. Repito, como una especie de receta, ¿no? Que se dirigía a estos países que con miras a enfrentar la crisis por la que se atravesaba, ¿no? Pero que esto implicaba, repito, obviamente minimizar el papel del Estado. Pero si se dan cuenta, esto en realidad lo que deja entrever pues era el interés real de fondo, ¿no? Que existía en estas grandes naciones, ¿no? En las que estaban sus empresas, sus inversionistas, tenían en miras lograr penetrar, ¿no? A estas naciones, pues para obviamente capitalizar, ¿no? Más sus inversiones, ¿no? En distintos sectores de la industria, sobre todo en aquellos sectores estratégicos. Que si bien ya en México, antes de los 80, ya se estaba dando ese proceso, ¿por qué? Porque se acuerdan ustedes que en la segunda fase del modelo de sustitución de importaciones, con el desarrollo de la agroindustria transnacional, ¿no? Implicó justamente ya la entrada de empresas, ¿verdad? De empresas extranjeras con capital extranjero, posicionándose justamente en una industria sumamente estratégica, que es la agroalimentaria, ¿verdad? Entonces, como que ya se estaban dando, no todo, digamos, que es que se implementó ya en los 80 y se aperturó, ¿no? Es que ya a finales del modelo pasado comenzó a darse esta entrada. Entonces, digamos que era ese el propósito. O sea, ya países más fortalecidos, más desarrollados, más consolidados, ¿no? Estaban en la búsqueda finalmente de dónde colocar tanto sus productos, sus servicios como sus capitales, ¿no? Y entonces ahí es donde surge justamente pues nuestros países, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Frente a esta crisis que se atravesaba, ¿no? Con el endeudamiento, pues obviamente que el recurso, ¿no? Inicial que se tiene y que se sigue teniendo ahora porque posteriormente se siguió recurriendo, pues son a las líneas de crédito, ¿no? O sea, a ser fondeado, financiado por instituciones multilaterales, como lo es el Fondo Monetario Internacional, como lo es el Banco Mundial, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones, repito, organismos multilaterales que se dedican a financiar, a otorgar líneas de crédito, ¿no? Y que detrás de ellos, ¿quiénes están? Pues están las grandes naciones, ¿no? Las que fondean realmente a estas instituciones, ¿no? Extienden líneas de crédito, pero como toda línea de crédito, ¿no? Como toda institución financiera, como en lo personal, si uno va al banco, ¿verdad? Y quiere ir a pedir un préstamo, pues lo primero que le van a decir es tu garantía, ¿no?
Entonces, en el caso de a nivel ya del país, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las garantías? Y entonces se conocen como las cartas de intención, ¿no? Un país cuando se adjudica, digamos, una línea de crédito con estas instituciones, se crea una carta que en realidad es un convenio, ¿no? A través del cual pues, se compromete a hacer una serie de cambios, de ajustes, particularmente económicos, ¿no? Que permita crear las condiciones óptimas, ¿no? Para poder, pues, que garantizar, obviamente, que ese crédito en algún momento, ¿verdad? Pues se va a tener que devolver y con creces, ¿verdad? Entonces, ahí justamente, a través de estos mecanismos, es cómo se condiciona la implementación de estas políticas, ¿verdad? De estas políticas que hemos ahorita hecho mención a algunas de ellas, pero que obviamente, le repito, ¿verdad? Había que entenderlas, pues no quizá tanto, ahí vamos a llegar, ¿verdad? Más adelante, de ahora la crítica que se hace al neoliberalismo derivado pues, de la crisis que ya observamos, no solamente social, sino atribuible también lo ambiental, ¿no? Sino de ver también en qué han consistido esas políticas y por qué, digamos, se han implementado, se implementaron en nuestro país, ¿no? Entonces atiende realmente también a lo que acontecía a nivel internacional y por lo que internamente, obviamente, estábamos atravesando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otras, qué políticas en específico? La pregunta sería, ¿qué políticas en específico son las que se implementaron, que responden justamente a este modelo en esta fase neoliberal? Pues de entrada tiene que ver justamente con este tema de la privatización, ¿verdad? Denme oportunidad, voy a proyectar si ya no hay más participaciones, ¿verdad? Que nos pudieran dar algún otro elemento que nos caracterice este modelo. Voy a proyectar estas diapositivas. A ver, creo que hay una participación en lo que proyecto. Me parece que es Aizabar Antonio. Adelante. Sí, bueno, otra de las causas, bueno, que yo creo serían, pues la reducción del gasto público, que pues bueno, que al final de cuentas solo, pues, ¿cómo se diría? Desfavoreció a la población que ya de por sí estaba en situación de pobreza. Entonces, que redujeran el gasto a lo mínimo el gasto público, pues, provocó más problemas en esta población. Así es correcto, Aizabar, de hecho es una de las, dentro de estas políticas que ahorita se han mencionado por sus compañeros también, ¿no? De lo que implica una política neoliberal, ¿no? Además del tema de la apertura comercial, es este tema del gasto público, ¿no? Es reducir el gasto público. ¿Por qué? Porque venían, ¿verdad? Eran economías que venían de un modelo que implicaba, ¿no? Año con año, estar desembolsando recursos del presupuesto federal, ¿no? A través, repito, ¿no? De los apoyos, subsidios, los programas, las empresas, ¿sí? O sea, era gasto, 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 ¿no? Y entonces había caído en un déficit, ¿no? De gastar más de lo que uno tiene en una bolsa. Entonces, una de las políticas justamente para sanear, en este caso, en la economía, era justamente reduzca su gasto. ¿No? Ahorita lo que vamos a ver es en dónde, bajo qué criterio digo yo en qué reduzco. Reduzco en la industria, reduzco en el sector primario, reduzco en la política social, ¿no? Reduzco en el tema, en la política de seguridad, ¿en dónde reduzco? ¿No? O sea, era una necesidad en ese momento de que había que reducir el gasto, ¿no? Pero ¿en qué la reduzco? Y obviamente lo que dice Aizabar, ¿verdad? Es importante, la reducción en el gasto público, eso de manera, o sea, imposible, ¿verdad?
de evitar es que si reduce el gasto en algún programa, por ejemplo, pues obviamente va a tener un impacto para el que es el beneficiario de ese programa, ¿no? Y pensando que si va a ser en el tema social o iba a ser en el tema agropecuario, pues al final un sector, grande o pequeño, iba a ser desfavorecido. Sabiendas de que ya en ese momento se encontraba atravesando por una crisis, ¿no? Una crisis económica y obviamente también social, de pobreza, marginación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que comenta y de hecho ahorita es parte de lo que vamos a revisar. Gracias a Isabar. Entonces, me parece que ya, no, todavía no se está proyectando. Parece que ahí está. Bien. Y entonces las políticas podemos resumirlas en las siguientes, ¿verdad? Estas políticas se enmarcan en lo que se conoció como un programa de ajuste económico, que justamente se dio en la década de los 80, ¿no? en nuestro país, que tiene que ver, la primera de ellas, esta política, ¿verdad? Obviamente es una menor intervención por parte del Estado en la economía, ¿no? O sea, cero precios de garantía, ¿verdad? Cero controlar el tema de los salarios, por ejemplo, ¿no? El tema de tener injerencia a través de estas empresas paraestatales, ¿no? De establecer leyes que pudieran frenar una mayor circulación o intercambio comercial, ¿no? O también de capitales. O sea, era reducir el papel que había desempeñado el Estado, pues, por lo menos en el modelo anterior, ¿no? Obviamente el Estado tendría que asumir, digamos, aquellos sectores que le son atribuibles, ¿no? Como es el tema, obviamente, de la seguridad, ¿no? Y también el tema social, ¿sí? La segunda política tiene que ver con la desregularización, ¿no? Que va de la mano tanto con la primera política, que tiene que ver con el papel del Estado, que es desregularizar. Pues digamos, si entendemos, ¿no? Sin el prefijo des, ¿no? Nos ubicamos en regulación, ¿no? Regulación es la creación de un marco normativo de normas, de leyes, que al final van a establecer, por así decirlo, límites, ¿no? Una norma le regula acciones, comportamientos, etcétera, ¿no? Sobre un tema en específico. Entonces, la regulación que había de la economía previo a este modelo, pues era excesiva de alguna manera, ¿no? Las normas y las leyes definían el tema, por ejemplo, del proteccionismo, ¿no? O sea, de las mercancías que podían entrar, ¿no? A nuestro país, en qué volumen, o imponerle ciertos impuestos, ¿no? El tema de la inversión extranjera, pues había sectores en los cuales no era permisible, ¿no? Porque eran sectores restringidos a la inversión pública, o sea, bajo el control del Estado, ¿no? Eso también está dentro de las normas. Las leyes que tienen que ver sobre la propiedad de la tierra, ¿no? Sobre lo que corresponde a la parte continental, ¿verdad? O insular, o las aguas oceánicas, etcétera. Pues hay una normatividad, o sea, de hecho, pues, hay normatividades que se desglosan, ¿no? Sí, de cada uno de los artículos de la propia Constitución, ¿no? Entonces, todo está normado, todo está regulado, ¿no? Entonces, la desregularización era comenzar a modificar o a reducir, pues, todas esas normas y leyes, ¿no? Con un propósito, ¿sí? Pues atender propiamente a la lógica, ¿no? Que traía consigo este modelo, ¿no? De mayor apertura, ¿no? Comercial, financiera, de personas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente la desregularización pues, tiene que ver con cambiar el marco legal, ¿no? Particularmente, lo más importante ahí era, ¿verdad? Pues si usted cambiaba el marco legal, iba a incentivar, así decirlo, una mayor inversión privada o incluso la llegada de capitales extranjeros, ¿no? Para ubicarse en ciertos sectores productivos, ¿no? Sectores que en tiempo anterior pues estaban solamente restringidos para el Estado, ¿no?
Entonces, esa es una política también importante. La tercera política tiene que ver con la privatización, ¿no? La privatización y la eliminación o privatización también de empresas estatales, ¿no? Las famosas paraestatales, ¿no? Todas estas empresas que se crearon, digo, estas que aquí observan en la diapositiva son mínimas, ¿no? O sea, se crean muchísimas paraestatales durante ese periodo, bueno, del periodo anterior, del modelo anterior, en varios ámbitos. O sea, no nada más tenían que ver aquellas con el sector agropecuario, ¿no? Incluso en el tema cultural, ¿no? En el tema de educación, ¿no? Etcétera. O sea, crearan muchísimas empresas que estaban administradas por el Estado y cuya finalidad, ¿no? Era, digamos, que el mecanismo a través del cual, pues el gobierno obviamente destinaba cierto tipo de apoyos. Para el caso del sector agropecuario, ¿no? Caso Conasupo, por ejemplo, que anteriormente, a inicios del modelo anterior, en los 40, pues era CEIMSA, ¿no? Ya posteriormente cambió el nombre a Conasupo, pero que tenía la función justamente de participar en el acopio, no compra, y en el otorgamiento de los famosos precios de garantía, ¿no? A los productores, ¿no? Por eso es que se crearon estos centros de acopio, ¿no? Los silos que vemos todavía persisten algunos de ellos en parte de nuestro país, en el que justamente hacían el acopio de estos granos, ¿no? Porque se enfocaba a regular la comercialización de los granos, buscando que en las regiones no se experimentaran situaciones de escasez, ¿no? Que pudieran a su vez provocar un incremento de los precios de estos granos, sobre todo porque los granos están asociados con la alimentación, ¿no? O con industrias que desarrollan productos destinados a la alimentación. Y entonces la idea era que no se generara ese proceso, ¿no? Porque obviamente iba a afectar, pues, a la población en general, ¿no? Además de que aseguraba al productor un precio, ¿verdad? Que pudiera permitirle, pues, mantenerse en la actividad, ¿no? Productiva. Entonces, digamos, una de las otras, una de tantas funciones que tenía empresas como Conasupo, ¿no? Otras empresas como Fertimex, Mecafé, Tabamex, Cordemex, Pronace, la productora nacional de semillas, ¿no? O estaba también Agroacemex, la encargada del otorgamiento de seguros, ¿no? Para las cosechas, para el tema de cuando se da algún desastre, ¿no? Entonces, eran empresas que ya sea a través de apoyos directos, ¿no? De la venta de los insumos a menor precio, en el caso de la semilla o del fertilizante, o ayudar en el tema de la comercialización, o a través de capacitación técnica, asistencia técnica, pues eran empresas que estaban al servicio, por así decirlo, del sector agropecuario, ¿no? Y que obviamente representaban, ¿sí?, una carga sobre el presupuesto, ¿no? Pues obviamente, ya no solamente por todo el apoyo que a través de ellas se dispersaba hacia el sector productivo, sino tan solo por mantenerlas, ¿no? El personal que participaba, trabajaba en ellas, ¿verdad? El mantenimiento de instalaciones, o sea, simplemente el mantenerlas ya implicaba una erogación, o sea, una salida de recursos por parte del Estado. Y en este sentido de la política que sigue, ¿verdad?, que es la reducción del gasto público, que hace un momento lo comentaba Izabar, era justamente pues eliminar, ¿no? Era como tal desaparecer, o en su caso privatizar, ¿no? Otorgarlas al sector privado, estas empresas, como fue el caso de Fertimex, que se privatizó, se crearon 5 empresas, de las cuales creo que a la fecha nada más subsiste una, ¿no? Pero que finalmente nunca lograron concretar, digamos, una industria fuerte, ¿no? Sólida en el tema de la producción de fertilizantes. Pero entonces la idea era, ¿no?, desaparecerlas, porque al final eso representaba también, repito, un gasto importante, ¿no? Pero su desaparición obviamente tuvo un impacto importante para los productores, ¿no?, que ahorita vamos a comentar. La reducción del gasto público, ¿no? O sea, los apoyos. Hace un momento comentaba con lo que dijo Aizabar,
que el gasto público, ¿no? O sea, se reducía. Obviamente porque la idea era reducir ese déficit fiscal que presentaba el país. Pero ¿por qué disminuyó? O sea, se disminuyó el gasto en todos los sectores, ¿no? En el sector servicios, en el sector industria, o hubo un sector en el cual hubo una reducción mayor, digamos, ¿no? En realidad aquí prevaleció como el criterio de, pues disminuye usted Estado en aquel sector, ¿no?, de la economía que menos le aporte. Entonces nosotros sabemos que la economía, un indicador, ¿verdad?, que nos habla del funcionamiento de la economía, un indicador macroeconómico se dice, es el PIB, ¿no? Y dentro del PIB, que sabemos que es el Producto Interno Bruto, que se mide en valor de todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país, está integrado por 3 sectores, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Y entonces, en el tiempo, estos sectores han venido cambiando su participación o su peso dentro de la economía, ¿no? Y vamos a ver, no en esta ocasión, en una siguiente sesión, vamos a ver por ahí una grafiquita donde vamos a observar que el peso del sector primario en el tiempo ha venido disminuyendo, ¿no? O sea, respecto a los otros sectores, secundario y servicios, ¿no? Entonces, en este periodo que va de los 40 hasta este momento, ¿no?, en el que estamos transitando hacia otro modelo, pues el sector agropecuario ya rayaba por ahí en el 7% de participación, ¿no? Entonces, el criterio en ese momento, ¿no?, el discurso fue, bueno, pues hay que reducir el gasto, pues en aquel sector que menos le está aportando a la economía en general, ¿no? O sea, lo que se estaba produciendo en el sector agropecuario. Recuerden ustedes que si el PIB es el valor de la producción de bienes y servicios, ¿no?, quiere decir que teníamos un problema tanto en volumen, posiblemente lo que se producía ya no era lo mismo, o el valor, es decir, el precio de esos bienes, pues también habían venido disminuyendo en el tiempo, ¿no? De tal manera que nos daba, y los otros sectores habían tenido una dinámica mucho más grande, ¿no? Entonces se iba reduciendo esa aportación. Entonces ese fue el criterio, ¿no? Hay que reducir el gasto destinado al sector agropecuario. Y cuando hablamos del gasto destinado, pues hablamos de el gasto que se traduce en programas, ¿verdad?, en apoyos que van directo al sector agropecuario, ¿verdad? Y entonces ahí se restringió, cosa que aunado con el tema de privatizaciones y desaparición de empresas, pues todo eso agudizó aún más pues la situación que enfrentaban particularmente, ¿verdad?, no hablamos de todo el sector productivo, particularmente el pequeño productor y el campesino. La siguiente política, la que mencionó Irving al inicio, ¿no?, tiene que ver justamente con la apertura comercial, ¿no? ¿Cómo usted incrementa, fomenta un mayor intercambio comercial? Pues tiene que ir eliminando, aunque sea gradualmente, pues, los aranceles, ¿no? Y los aranceles son tarifas e impuestos, por así decirlo, que se establecen a las mercancías que entran o salen del país, ¿no? Se pone una tarifa, en un porcentaje del valor de lo que usted pretende exportar o importar, ¿no? Esas son digamos que las tarifas arancelarias. Hay las no arancelarias, eso nos indica que no necesariamente tiene que ser un pago, ¿no?, del valor de lo que usted intenta intercambiar, sino que le establecen límites. Usted dicen cuotas, o sea, un volumen, ¿no? Usted no puede importar más de 10 millones de toneladas de maíz, ¿no?, o de frijol, o de soya, ¿sí? Son volúmenes, ¿no? Entonces no le ponen un impuesto, pero sí le ponen un límite para ya sea importar o para exportar. Entonces la idea era ir eliminando gradualmente esas tarifas, de tal manera, bueno, de que eso incentivara obviamente un mayor intercambio tanto de lo que exportábamos, como obviamente también de lo que se comenzaba a importar y cada vez más, ¿verdad? Entonces, la política de apertura comercial consistía en ello. Y la última tiene que ver justamente con
el crecimiento, por así decirlo, del capital financiero internacional. Y no solamente en términos del volumen, ¿no?, sino también su expansión en términos de en qué sectores se fueron insertando ese capital, ¿no?, en la parte productiva, tanto del sector primario, ¿no?, como en la industria, ¿no? En la industria, bueno, hoy tenemos y hoy en día también se escucha realmente toda esta crítica que se hace como tal al modelo en la cuestión del empobrecimiento, de cuestiones de marginación, de despojo, de impacto ambiental y demás, se hace referencia justamente a esto, ¿no? O sea, el papel que ha tenido ese capital financiero que se instala, ¿no?, con miras a reproducir obviamente ese capital, ¿no?, generar ganancias, valor que luego es transferido hacia los países de origen, ¿no?, que se ubican en algunos sectores pues estratégicos, ¿no?, como puede ser la minería, ¿no?, como puede ser el tema agroalimentario, ¿no?, o como es el tema también de la salud, ¿no?, que tiene que ver con las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no?, y que ahí van muy, muy, muy ligada también con el tema de la producción de agroquímicos, etcétera, ¿no? Y que repito, pues de ese capital, bueno, se ve reflejado, materializado, por así decirlo, con la presencia de grandes empresas transnacionales en varios sectores de nuestro país, no solamente en el sector agropecuario, repito, ¿no? Y bueno, viendo esta serie de políticas, ¿no?, que vamos entendiendo, bueno, pues en qué consiste entonces el neoliberalismo y qué implicó, digamos, de cambios que estábamos implementando como país en ese momento, venidos de un modelo, pues, contrario, ¿no? Aunque si bien en los últimos años ya tenía algunos modificaciones, ¿verdad? En realidad sí representó un cambio drástico, ¿no? Sobre todo para ciertos sectores. ¿Qué cambió en específico en la política agrícola, ¿no?, la que tiene que ver con nuestro sector? Pues obviamente el tema de las empresas paraestatales, que muchas de ellas dejaron de existir, ¿no?, sobre todo para aquellos, o sea, muchas de estas empresas se crearon, por ejemplo, Cordemex, ¿no? Cordemex tenía que ver con el cultivo del algodón, la fabricación de las fibras naturales destinadas para la industria textil, ¿no? Tabamex, ¿verdad?, con el tema del tabaco. O sea, me refiero a que eran empresas que casi habían sido creadas o diseñadas muy acorde, ¿no?, pues a los cultivos que en ese momento pues eran importantes, ¿no?, tenían un peso importante, no solamente en la extensión que se tenía bajo producción, sino que también fueron en su momento, hasta antes todavía del modelo de sustitución de importaciones, fueron cultivos de gran peso porque se exportaban, ¿no?, y eso representaba ingresos importantes para nuestro país, ¿no? El caso del azúcar, el caso del café, el caso del tabaco, el caso del algodón, el caso del enequén, ¿sí? O sea, eran cultivos, o fueron cultivos, ¿verdad?, de gran peso, y que pues hoy en día, pues ya donde usted ve tabaco, ¿no?, en muy escasas regiones, ¿no? O el tema del enequén, pues prácticamente uno que otro productor, en Mérida, ¿no?, en el sureste, ¿no? Algodón, pues un poco, y ya es algodón transgénico, ¿no?, que se produce en el norte, ¿no? Y por ahí en algunos estados del centro de ¿no?, Querétaro. Entonces, fueron en realidad empresas pues que en su momento impulsaron fuertemente a ciertos sectores, porque además en torno a estos cultivos pues no hablamos de los grandes productores, digo, salvo en el caso a lo mejor de cañeros, ¿no?, pues la superficie es un cultivo muy extensivo, monocultivo muy extensivo, pero pensando en café, pensando en otros cultivos, pues no hablamos de un productor de gran escala, ¿no? Entonces, por lo tanto, eran cultivos que además de que estas empresas contribuían en mejorar el mercado, ¿no?, pues de alguna manera pues estaban apoyando, obviamente contribuyendo a los ingresos de los productores, ¿no?, pequeños, medianos, dedicados a estos cultivos.
Entonces, ¿qué significó privatizar o en su caso desaparecer? Pues que se eliminaran todos estos apoyos, ¿no? Y de aquellas empresas que prevalecían, pero que ya habían caído en manos de los privados, ¿no? Del sector privado, pues en realidad ya el productor ya no iba a tener acceso a un fertilizante de menor precio, ¿no? O a una semilla de un menor precio, ¿no? Sino que simplemente pues ya estos precios se iban a establecer por oferta y la demanda, ¿no? Y muchas veces se iban a establecer por precios definidos en el mercado, ya ni siquiera en el mercado nacional, sino definidos en el mercado internacional. ¿Sí? Y entonces eso lo que generaba para el productor, pues era que sus costos de producción se incrementaran. Recuerden ustedes que platicamos en las sesiones pasadas, ¿no? Que el productor, el pequeño productor, el campesino, de alguna manera no asumía todos los costos de su producción. ¿Por qué? Pues porque recibía apoyos, ¿no? Por parte del gobierno. No era algo que desembolsaba, digamos, de su bolsillo. En ese sentido, pues cuando ya producía, obtenía su cosecha, ¿no? Lo que había invertido, pues no era, digamos, lo que realmente tenía que haber invertido, ¿no? Porque recibía, repito, apoyos en ciertos rubros, ¿no? Semilla, fertilizantes, a lo mejor le equipaban con herramienta, con equipo, con maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar ahora que él tenía que asumir toda esa inversión, ¿no? Comprar la herramienta, ahora comprar el fertilizante, o tener acceso a semilla, y bueno, mejor semilla mejorada, pues obviamente iba a ser mucho más cara, ¿no? O sea, sus costos se iban a elevar. Y el problema no queda solamente ahí en el que se pueden incrementar los costos de producción, como se ha venido dando a la fecha, ¿verdad? No es nada más una situación que se vivió en ese momento tras la llegada del modelo, es algo que hoy en día vemos. ¿Cuántas veces no hemos visto a productores que dicen es que yo no le agrego nada? ¿No? Y no tanto como diciendo, bueno, es que yo quiero ser ahora orgánico. No, ¿verdad? Si tiene presencia de plagas, enfermedades, no es que porque no le da en realidad la actividad como para adquirir estos insumos que se han venido encareciendo, ¿no? ¿Y quién son los que producen? Empresas transnacionales. Ahí tiene a Bayer, a Monsanto, bueno, Monsanto lo compró esa parte, Bayer, Syngenta, DuPont. O sea, usted ve cuando va en las plantaciones, están los letreritos que le están promocionando un agroquímico, ¿verdad? Que es producido por estas empresas. Entonces, estas empresas lo van a vender a un menor precio, ¿no? Entonces, eso ha generado, pues, que para muchos productores, ¿sí?, sea incosteable. Y sea incosteable porque además, ¿sí?, no solamente enfrentaron esto de que los subsidios como que no como, sino que se restringieron, se redujeron, o algunos hasta desaparecieron, sino que ahora se enfrentaban a precios que ahora ya eran definidos por el mercado. Porque adiós precios de garantía, ¿verdad? Sobre todo para los granos, porque no, los precios de garantía no eran para todos los productos, ¿verdad? Eran para granos, ¿no? Inicialmente maíz, trigo, posteriormente a frijol y arroz, ¿no? O sea, se eliminan esos precios y entonces ya todo se deja a la oferta y demanda, y entonces la variación de esos precios se daban, ¿no? Y entonces, si usted gastaba cada vez más en producir lo mismo, ¿no? Lo mismo me refiero al mismo volumen, ¿no? Pero el precio de eso que producía era menor, ¿no? Pues entonces llega un momento en el que pues hasta podría salir poniendo, ¿no? O sea, ya no le cubría lo que percibía de ingresos por el precio que se iba deteriorando, iba disminuyendo, ¿no? Cuando usted iba asumiendo cada vez más costos, ¿no? Y eso llevó justamente a lo que se comenta en la lectura de Delmira, ¿no? De Delmira Pérez, que revisamos, fue la crisis de la producción. ¿Sí? La crisis de estas formas tradicionales de producir, ¿no? O sea, o sigo produciendo, o me dedico a otra cosa, o produzco a lo mejor nada más para alimentar a la familia, ¿verdad? Porque en realidad ya no me da ni para producir lo suficiente para tener un margen para vender, y si lo vendo, pues de todos modos no voy a tener suficientes recursos, ¿no? Bueno, por el valor que tienen mis productos, ¿no? Entonces ahí fue justamente donde se agudizó aún más, ya de por sí la situación que se vivía a finales de la década de los 70, sobre todo con los productores de granos básicos, o sea, los pequeños productores, pues al enfrentar estos cambios, ¿no?
menos apoyos. No quiero decir que desaparecieron los apoyos, ¿verdad? Claro está que continúan, ¿no? Hoy en día, y años atrás, ¿no? De programas como Procampo, Progan, etcétera, pues han persistido, ¿no? Con ciertas hay cuestiones que pudiesen ser cuestionables, ¿no? Pero que han existido. Pero obviamente no se igualaba con el apoyo que anteriormente habían recibido. Ahora, además, ¿sí?, de esa situación que ya enfrentaban, acuérdense de la apertura comercial. Es decir, si antes eran productores, pues que eran de alguna manera apapachados, aunque no todos, ¿verdad? Pero de apoyo, que además les favorecían en algunos cultivos con precios de garantía. Y además evitaban que productos de fuera vinieran a competir, pues ahora en este nuevo modelo pues era todo lo contrario. Porque la apertura comercial que permitiría abrir el mercado era justamente pues la posibilidad de entrar productos de fuera cuyos precios iban a competir con los precios que nuestros productores podían ofertar sus productos, ¿no? Y que generalmente eran precios menores, ¿no? Entonces, la entrada de productos a precios menores genera, dentro de las economías, una baja de los precios a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si entran productos de menor precio, pues la gente se vuelca hacia el consumo de sus productos, ¿verdad? Y entonces a los productos que se producen aquí, pues entonces quedan fuera de ese mercado, ¿no? Y entonces fue un poco la lógica, ¿no?, que se implementó en ese momento de tal manera, pues que se empezó a alentar en gran parte la importación, sobre todo de los granos, ¿no? Con este principio de las famosas ventajas competitivas, ¿no? O sea, de decir, usted produzca aquello que puede producir a menor costo. Si no lo puede producir, pues entonces déjeselo a aquel país que sí lo pueda producir y no se preocupe, usted le importa, ¿verdad? Y que bajo esa lógica que ha prevalecido desde esas administraciones, ¿no?, pues se ha mantenido, ¿no? Y de esa manera es que han venido incrementándose esas importaciones. Y efectivamente, parte de estas políticas, por ejemplo, la apertura comercial, se concretó con lo que comentaba Irving al inicio, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Y de muchos otros convenios, ¿verdad?, que a la fecha ya se han venido firmando con otros países, ¿no? Pero particularmente con aquel que mantenemos el 80% de nuestro comercio internacional, que es Estados Unidos, ¿no? A través del Telecán en su momento, ahora llamado TECMEC, ¿sí?, que representó justamente eso, ¿no? Pues la entrada cada vez más de producción de fuera, pero particularmente de la importación de granos básicos, ¿no? Sabiendo que gran parte de nuestro sector, o sea, de productores, pues son pequeños, que son medianos productores, campesinos, que son realmente los que están produciendo sus granos básicos. Otro sector a lo mejor está orientado a producir, pues, hortalizas, frutales, ¿verdad? Productos de mayor valor, que ya sea que los vendan internamente o que lo estén exportando, ¿no? Entonces, estos cambios fueron los que más afectaron, impactaron en mayor medida, ¿no?, de forma negativa, pues al sector productivo. Porque, repito, recordemos que nuestro sector, y que a la fecha no ha cambiado mucho, es que tenemos un número reducido de productores de mayor escala, o sea, productores de más superficie, tecnificados, con riego, produciendo productos que tienen que en el mercado cada vez van ganando mayor valor, ¿no? Y tenemos un grupo más extenso de productores, ¿no?, pequeños, que producen bajo una agricultura más tradicional, que generalmente son de temporal y que se dedican a productos que en el mercado, pues a veces sus precios se mantienen o por el contrario más disminuyen. Pero ese es el mayor sector, un 70%, ¿sí?, de los que comercializan en los mercados locales, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, enfrentar, que es parte, digamos, el cuestionamiento que se hizo desde ese entonces, previo a la firma del Tratado de Libre Comercio y obviamente posterior, fue justamente que estábamos enfrentando con un sector productivo, ¿verdad?, que tenía rezagos,
¿no? En la forma de producir, ¿no? En los cultivos que se producían, y que lo íbamos a confrontar, ¿no? Con un productor, ¿no? De Estados Unidos, o en este caso de Europa, ¿no? El cual pues está más tecnificado, de mayor superficie, ¿verdad? Sigue teniendo apoyos, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Cuando nosotros aquí, a través de este cambio en las políticas, comenzamos a disminuir el gasto, a reducir los apoyos, ¿no? Eliminar las empresas, los precios de garantía, no fue en igualdad de condiciones. O sea, si hay hoy en día productores altamente subsidiados, ¿sí? Son los de Estados Unidos y los de la Unión Europea, ¿no? Bueno, en ese momento no era Unión Europea, era Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero que hoy en día es la Unión Europea, y tiene una política que se llama la PAC, la Política Agrícola Común, ¿no? Y tienen apoyos, subsidios fuertes para el sector productivo, ¿no? Entonces, eso hace que pues, sus productores puedan producir más volumen, ¿verdad? Reducir sus costos, reducir sus precios, y poder entonces eh, eh, abastecernos, saturar, digamos, en los mercados, ¿verdad? Con productos de menor precio, que obviamente entran a nuestros países, y obviamente generan una competencia desleal, porque eso sí es desleal, con nuestro sector productivo, ¿verdad? Y es ahí donde ha generado justamente la fractura de este sector productivo, de tal manera que hay ciertos cultivos pues, que se han vuelto no rentables para los productores, y que ha venido pues, reduciéndose, ¿no? Reduciéndose cada vez más el número de productores y la superficie destinados a la producción de estos cultivos, ¿no? Hay una lectura de un sociólogo, Kirsten Appendini, que es interesante porque aborda justamente estas transformaciones que se han vivido en el campo, que responden mucho a lo que Edelmira nos platicaba, ¿no? Desde este enfoque de la nueva ruralidad, pero que en ese momento ella lo enunciaba, ¿no? Esta lectura de este autor se orienta a entender en realidad por qué es que se dieron estas transformaciones, ¿no? Porque atienden justamente pues, a lo que acontecía en nuestro país en ese momento, un cambio en el modelo económico, en las políticas que derivan de ello, ¿no? Y hay 5 cambios, transformaciones importantes que identifica Appendini, ¿no? Una que es que hay un cambio, él dice cambio en los patrones de cultivo, o sea, hay un cambio hacia donde se dirige, orienta el sector productivo, ¿no? Sobre todo pues, de un grupo de productores que pueden hacer una conversión productiva, ¿verdad?, hacia otro tipo de cultivos, y que, porque no muy fácilmente, ¿verdad?, un productor que cultiva haba o que cultiva frijol o maíz, ¿verdad? Pues al siguiente día, ¿verdad? Puede empezar a producir frutales, ¿no? O frutos exóticos o ciertas hortalizas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el cambio, ¿verdad? En los patrones de cultivo es que hay un sector que se vuelca hacia la producción de este grupo de cultivos que obviamente en el mercado comienzan a adquirir un mayor precio y que favorece, eso sí, había que decirlo, favorece este nuevo modelo. Incluso estos tratados de libre comercio, ¿no? Como el propio Telecan, ¿no? O sea, que pudo haber desfavorecido a un sector y a ciertos cultivos, pero hay que decirlo porque las estadísticas lo dicen, ¿no? Y si usted va con algún productor de aguacate, de berries o de espárragos o de, sí, pues le dirá que, pues que qué bien, ¿no? Porque pues, puede exportar, ¿no? O sea, eso sí hay que decirlo. O sea, sí que se dio, o sea, lo que sí observamos es que se dio una reorientación hacia ciertos cultivos en deterioro de otros, ¿sí? O sea, ¿de qué otros? Pues de los granos básicos, ¿no? De la producción de maíz, de frijol, de arroz, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque esos productos que pues además se enfrentan a una gran competencia por lo que se está importando, que internamente los precios bajan porque no había precios de garantía, o sea, los productores ya estaban desalentados a seguir produciendo, pues aquellos que estaban en posibilidades, pues vieron la oportunidad de hacer una reconversión, pero repito, pues los mínimos, ¿verdad? Entonces hay una reorientación a ciertos cultivos, ¿no?
podríamos valorar de bien o mal, pues en realidad se reorienta en función pues, del mercado que ahora está demandando ese tipo de cultivos. Y en un libre mercado, pues aquel que está en condiciones de producirlo y de ofertarlo, pues se mantendrá en el mercado, ¿no? Sería, digamos que legítimo bajo este modelo, ¿no? Sin embargo, vemos del otro lado, ¿no? A un sector pues, que está siendo marginado de estos mercados, ¿no? No solamente cambia en el sentido de que se reorienta ahora hacia ciertos cultivos, sino que también hay un cambio, ¿no? En la manera de producir, ¿sí? Es decir, muchos de estos cultivos requieren, ustedes lo han visto, ¿no? En sus viajes, recorridos y demás que han hecho, ¿no? Los sistemas de producción han ido incorporando, sobre todo para ciertos cultivos, mayor tecnología, ¿no? Y se ha dejado atrás un tanto este tema de la producción bajo sistemas extensivos, ¿no? De mayor superficie, ¿no? Que en su momento pues, tuvo un boom, obviamente, pero que hoy en día ha tendido más hacia un uso más, se dice, ¿no? Óptimo, eficiente de los recursos, ¿no? Y ha transitado esos sistemas intensivos, ¿no? Es decir, de menor superficie, pero mayor producción, mayor rendimiento, mayor calidad, porque son ambientes controlados, ¿no? Pero obviamente, pues eso implica una inversión mayor, que de igual manera no es de acceso general para todos, ¿no? O sea, pues producir jitomate a campo, bueno, sí lo va a lograr, pero a lo mejor no lo va a lograr si lo hiciera usted bajo invernadero, ¿no? O a lo mejor sí lo logra, pero a lo mejor en términos de la calidad, ¿no? De lo que ahora pide el mercado, que dure, tenga una mayor vida en anaquel, que sea más homogéneo en tamaño y el color y etcétera, ¿verdad? Pues difícilmente se lograría en campo, ¿no? Y entonces ahora tienen que incorporar mayor tecnología, ¿no? Entonces también hay un cambio en los procesos productivos que de igual manera vuelve a generar un proceso de restricción, de marginación, de exclusión del grueso, digamos, de nuestros productores, ¿no? Y no solamente esta crisis, digamos, lo enfrentó en el tema agrícola, sino también en la parte pecuaria, ¿no? En la ganadería, ¿no? O sea, también la entrada, digamos, a esta apertura comercial, en la competencia de productos venidos de fuera, ¿no? Dentro del sector pecuario, pues también resintió o tuvo un impacto importante, ¿no? Zonas productoras, por ejemplo, en el norte, ¿no? En la producción de becerro, que prácticamente es de importación, o en el caso del sureste, ¿no? En el cual, del trópico, digamos, ¿no? La producción que va más destinada al abasto del consumo nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues, el tema de los forrajes, ¿no? Que ahí también está ligado, digamos, la parte de lo agrícola con la ganadería, ¿no? La producción de forrajes que comenzó a ser importante, ¿no? Pues el tema también de los precios, ¿no? Obviamente eso también afectó a la ganadería, ¿no? Más sobre todo aquello que se tenía que empezar a importar, ¿no? Afectó a la ganadería en términos de que incrementa un insumo, incrementa por lo tanto el precio del producto final, que es carne, ¿no? Por ejemplo. Y pues en el caso de la leche, pues bien sabemos, ¿verdad? Que conforme ha pasado el tiempo, pues muchas zonas con vocación productiva de leche, cuencas lecheras, pues también han enfrentado una crisis en términos de que ha incrementado la importación de productos sustitutos, porque ya ni siquiera se puede decir que importamos leche, ¿no? Importamos leche en polvo, ¿no? Que está lejos de ser leche, ¿no? O sea, productos sustitutos en realidad que entran a precios menores y que pues han impactado fuertemente la producción a nivel nacional, bajando, deprimiendo los precios, haciendo que esa actividad se vuelva poco rentable, ¿no? Como lo que observamos en la lectura de la familia Carmona, ¿no? El tema de la producción de leche. Y bueno, obviamente, también hay un tema importante que es la dependencia alimentaria, ¿no? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la crisis alimentaria, pero bueno, es más que sabido, muy seguramente lo vieron en algunos otros materias, el tema de una mayor o un incremento, ¿no? De la importación, particularmente de granos básicos, ¿no? En algunos de ellos andamos por arriba del 50%. ¿Esto qué significa? O sea, de lo que nosotros requerimos como población, ¿no? Tenemos un consumo, ¿no? Anual
diríamos que el 50% de eso que requerimos, el volumen que requerimos, pues lo estamos trayendo de fuera, no lo estamos abasteciendo con lo que producimos internamente. Y eso tiene repercusiones importantes. Tan importantes como las crisis que hemos enfrentado de manera recurrente, ¿no? La crisis alimentaria, la última en el 2008, ¿no? En el que, bueno, pues los precios se elevan de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están a expensas de los precios como se mueven en el mercado. Y al haber ido en el tiempo desgastando ese sector productivo, el pequeño productor, el campesino, ¿no? Lo fuimos deteriorando, pues hoy en día no es posible, ¿verdad?, que pueda cubrir esa demanda, ¿verdad?, por la crisis, obviamente, que ha enfrentado por muchos años y las políticas que no se han revertido de manera de poder solventar, por así decirlo, pues esa crisis por la cual atraviesa. Creo que es algo que seguiremos revisando. Y bueno, el siguiente tema que ya lo vamos a abordar como parte de estos cambios en la política agrícola tiene que ver con las modificaciones que se hacen en algunas leyes. Y en particular a nosotros nos interesa saber qué pasa con la modificación que se hizo de la ley agraria, ¿no?, que tiene que ver con la modificación, la reforma que se hizo del artículo 27 constitucional en 1992. Es decir, en el mismo año en el que se firma el Telecán, ¿no?, porque entra en vigor hasta el 94, en el 92 se firma, ¿no?, y ahí sería una serie de cambios en varias normas, leyes, entre ellas esta, que tiene que ver con la propiedad social, ¿sí? Y que es, digamos, este cambio que tiene un impacto directo justamente en el sector agropecuario y en el medio rural en general, ¿no? Para ello, pues les pediría, chicos, que para la siguiente sesión, para los que no tuvieron oportunidad de revisarla para el día de hoy, pues lo hagan, ¿verdad? Porque la siguiente sesión, justamente a través de sus participaciones, pues la idea es poder hacer una discusión en torno a esa ley, en qué consistió, ¿no? En qué contexto se desarrolló y sobre todo el impacto que tuvo para el sector agropecuario, ¿sí? Entonces, bueno, pues regreso aquí a la pantallita. Ya no dejé mucho tiempo para dudas, preguntas. Pero bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Profe, El no examen, sí. Es que le iba a preguntar sobre el examen. El examen. No sé si era la misma pregunta de Iván. sí, pero era la misma pregunta. la misma pregunta. Bien, miren. Yo creo que la siguiente clase abordaríamos este tema de lo del artículo 27 y entonces el examen, para que ya ustedes vayan revisando pues sus notas, el material que yo he subido aquí en la plataforma, pues el examen lo estaríamos aplicando el día 18. El 18 de junio, ¿sí? Sí. El examen. Ajá, sí, adelante, Mayrén. Sí, le iba a preguntar que si las diapositivas que hemos estado viendo ya están en los archivos o hace falta alguna. Esta justamente que de todos modos esta la voy a subir. La pasada entiendo que sí, de todos modos voy a verificar. Y bueno, voy a verificar que estén todas las que hemos estado revisando pues a lo largo del curso. Pero esta en realidad es la que posiblemente me estaría haciendo falta subir. Recuerden ustedes que el examen se basa, pues, obviamente en los temas que hemos venido revisando, pero pues que implicaría lo que discutimos aquí, lo que exponemos, que es con base a las diapositivas, pero también de los materiales. Es decir, hasta ahorita serían 2 lecturas, básicamente, ¿no? La que hicieron de Delmira y esta sobre el artículo 27. ¿Sí? O sea, sobre eso es realmente el examen. El examen generalmente lo hago en form, o sea, como es de opción múltiple, vaya, que se hace aquí mismo en línea, muy rápido, no nos lleva más que, generalmente yo destino 40 minutos para el examen, está, digamos, calculado para ese tiempo, ¿no? Y destinamos 40 minutos y los siguientes 40 minutos para continuar con el tema que sigue, ¿no? Entonces es muy sencillo, vaya, muy sencillo, sobre todo si
No habrá problema para pues, quienes han estado presentes en las sesiones y que han hecho las lecturas, no es nada complicado, ¿no? Y bueno, yo creo que ese mismo día, si no es que, no, yo creo que la siguiente sesión vamos a ver también el tema del trabajo de investigación, porque la siguiente sesión la tenemos el 11, entonces yo quisiera que tuvieran mínimo un mes, ¿verdad? Para hacer ese trabajo de investigación, que es el mismo que tienen que exponer. Entonces la idea es que se destinaran unas 2 sesiones o 3 cuando mucho a las exposiciones, ya fuera al finalizar, pero bueno, que sí tengan un mes para trabajar suficientemente ese documento, ¿no? Pero eso yo creo que sí lo vemos la siguiente clase y el 18 ya vemos, aplicamos, mejor dicho, el examen parcial, ¿sale? Gracias, profe. Bien, gracias a Gracias, ustedes, profa. chicos. Gracias, pues nos vemos la siguiente semana, chicos. Voy a subir todo el material para que ya tengan oportunidad de revisarlo. Si no han tomado asistencia, está en el chat, por favor. Tomen asistencia y bueno, pues que pasen buena tarde y buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profa. Hasta luego, profa. Nos vemos, profa. Hasta luego, profesora. Se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, profa.